Bienvenidos todos a la segunda temporada de Entre Alfas Podcast. Soy Charlie Ávila y estoy emocionado de que nos acompañes en este nuevo capítulo de nuestro viaje para desbloquear tu mejor versión. En esta temporada elevamos la conversación a un nivel completamente nuevo. Nos sumergimos en las historias de hombres y mujeres de alto valor que han superado desafíos, roto barreras y alcanzado el éxito en sus respectivas áreas. Estos invitados no solo han conquistado sus metas, sino que también han aprendido lecciones invaluables en el camino. Prepárate para escuchar conversaciones íntimas y poderosas con líderes, emprendedores y visionarios que compartirán sus experiencias personales, sus luchas y sus triunfos. Descubrirás cómo han transformado sus vidas, los principios que los guían y las estrategias que han implementado para alcanzar el éxito. Cada episodio te brindará inspiración, motivación y herramientas prácticas que puedes aplicar en tu propia vida para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Aquí en Entre Alfas creemos que todos tenemos el potencial de ser líderes en nuestras vidas y comunidades. Así que ajusta tus auriculares, abróchate el cinturón y prepárate para tomar notas y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Es hora de despertar el alfa que llevas dentro. Comenzamos. Y el día de hoy tengo a un hermanito desde Argentina, el cual me tiene muy emocionado el estar aquí con él, ya que él es un hombre muy polivalente. Tiene demasiada experiencia en diferentes áreas, las cuales nos estará compartiendo durante la charla. Él es de Santiago del Estero, Argentina, un hombre de 36 años con una vasta experiencia. Él dentro de sus venas corre el baile, especialmente el tango. Ya tiene bastantes años en este tipo de danza y sobre todo lo que más me llama la atención es que es un hombre que le gusta el coaching, especialmente el coaching ontológico, el cual nos estará compartiendo su experiencia. Mis hermanos, con ustedes, el buen Germán Alejandro Ríos. Mi hermanito, mucho gusto y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Charlie, querido, por la invitación. Un honor estar aquí. Un gusto compartirme con todos los alfas, todos los hermanos aquí de la comunidad. Y bueno, lo que quieras preguntarme, arrancamos y espero pueda aportarles algo que les sirva en el camino. Quiero empezar esta charla. ¿Qué significa la felicidad para ti? Perfecto. Excelente pregunta. Mira, es una pregunta como ¿qué significa el amor para vos? ¿No? Cada quien seguramente tendrá una respuesta diferente. Y para mí la felicidad tiene que ver básicamente con un bienestar interno, ¿sí? Totalmente interno, que va más allá de las circunstancias, ¿me entienden? Va más allá de lo que está afuera, porque yo puedo tener todo color de rosa en mi vida y sentirme una desgracia por dentro. Entonces, ¿de qué me sirve, me entiendes? Que no me falte nada afuera si por dentro me siento mal. Entonces, para mí la felicidad primeramente es algo que se cultiva desde adentro, que obviamente tiene que ver con lo que está afuera, ¿me entiendes? Obviamente que estamos influidos, pero básicamente tiene que ver con eso. Y la felicidad tiene que ver para mí mucho con una cuestión de aceptación de cómo son las situaciones, cómo soy yo mismo, cómo son los demás. Para mí es clave que si no hay aceptación no puede haber felicidad prácticamente. Es como un must, te diría. O sea, si yo no acepto lo que me está pasando, cómo son los otros, lo que hay afuera, y voy a estar en resistencia, voy a estar en frustración, voy a estar generando lo que sea, ¿me entiendes? Y la felicidad para mí es como un camino, como te digo, y tiene que ver mucho con aceptación. ¿Por qué con aceptación? Porque no todos los momentos van a ser alegres. Va a haber momentos en que vamos a perder a nuestros seres queridos, ¿sí? Va a haber momentos en que va a haber cosas que no nos gusten, va a haber frustraciones, metas que no logremos. Entonces, ¿cómo se transitan esos momentos para decir yo soy feliz? Y para mí la clave tiene que ver con esa aceptación que te digo. Mientras uno obviamente busca que las cosas salgan como uno las está buscando, cuando no sea así, es aceptarlo. Y para mí una clave, un secreto, una pepita de oro que a mí me ha llegado hacia una frase que conocí una vuelta que muchos la conocen, que dice: la vida es como un piano. Las teclas blancas son la felicidad y las teclas negras la tristeza. A medida que transcurre la vida, recuerda que las teclas negras también hacen música. Y para mí eso es. Como bien lo has comentado, combinadas unas con otras hacen una melodía, una armonía que pueden ser majestuosas. Y profundicemos en tu entorno social en la infancia. ¿Recuerdas si tenías muchos amigos o preferías pasar el tiempo solo? ¿Y cómo crees que esto impactó en tu desarrollo?
Bien, sí, mira, desde la infancia yo sí he sido muy sociable, digamos, mucho más de lo que soy ahora. Tenía mis amigos del barrio donde me he criado, que eran buenos amigos, sinceramente. Había otros que no eran tan buenos. Lo que es, digamos, mi edad temprana, lo que era primaria y secundaria, llamémosle, sí era mucho. Por ejemplo, las juntadas con mis amigos, que era en aquella época, obviamente, sin celular, lo que sea, era, vamos a jugar a los escondidos, a las pilladitas, vamos a jugar o videojuegos que sí había, y era mucho de jugar al fútbol. Teníamos una cancha ahí en el barrio, una cancha hermosa, porque era un predio como de 2 manzanas de tamaño, y había 3 canchas de fútbol y una de vóley. Entonces era todos los días ir a la cancha, era fútbol, 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 hasta la edad de 15 años. Así que sí, era bastante sociable. Eras muy deportista también, ¿no? Imagino que todos los días saliendo de la escuela, quiero imaginar que ya eras reuniones de todos los días, ¿no? Ir a echar la reta de fútbol. Sí, era muy común, volvíamos y, o sea, la cancha siempre estaba, o sea, un tiempo hasta habían puesto reflectores desde la comisión vecinal para que podamos ir a jugar a la noche, así que no, respirábamos fútbol ahí, te digo, en aquel momento habíamos llegado a armar unos equipos, un tiempito, muy poquito tiempo, pero ya habíamos, o sea, formado un equipo para hacer torneos entre equipos de otros barrios, era bastante lindo ese grupo. Y haciendo zoom en esta parte de tu vida, ¿tienes algún recuerdo significativo, alguna experiencia que hayas vivido de circunstancias, este tipo de actividades donde digas, sabes qué, recuerdo bien ese día? Sí, éramos 6 equipos y pues, si habíamos alcanzado a llevar el segundo lugar, que yo era, me acuerdo en aquel momento como que era un tanto más competitivo, digamos, que ahora. Sí, era en cierta medida una frustración, pero también era una alegría de ganar un premio, digamos, que ha quedado muy contento el equipo, todo el grupo. Eso ha sido como te digo, llamarle de ganar algo, de un premio. Después otros recuerdos que ya no tienen que ver con esa competencia, tienen que ver también con los chicos, con mis amigos. Como te digo, había obviamente amigos que no eran tan buenos, pero con los buenos sí, muy buenos recuerdos. Que uno pasa sus cosas de niño, obviamente, que uno recuerda siempre, que uno los guarda por más que lo deje de ver, por más que no esté en contacto. El cariño queda, ¿entiendes? Se lo vuelve a yo. Hay algunos chicos de ellos, les he perdido el rastro. Estoy tratando de encontrarlos algunos para volver a verlos, ¿entiendes? Por ahí cuando uno se acuerda de los malos momentos que tiene con ciertas personas o de los malos amigos, uno puede correr el riesgo de empezar a tener una actitud, no sé si sería como cínica, decir no, que la gente no sirve, que no hay buenos amigos, que son malos, que mira lo que han hecho, que mira tal cosa. Y uno por ahí, que puede que muchas cosas sean ciertas, puede cosas que sí hayan pasado de verdad, puede haber situaciones de bullying, de desprecio, de marginación, de todo tipo. Pero muchas veces esas escenas puede que nos nublen el juicio y no nos hagan recordar la otra cara de la moneda, las cosas que sí ha habido, las cosas que sí han valido la pena, los buenos amigos que sí han estado. En una etapa de mi vida me ha pasado eso, no recuerdo a qué edad, y después se me venían esos recuerdos. Y digo, che, yo me estaba enfocando en estos que han sido malos amigos, en estas malas situaciones, digo, pero toda esta situación, todo esto que sí ha valido la pena, todos estos amigos que merecen ser llamados amigos, no lo estaba recordando, no lo estaba tomando en cuenta. Ha sido una gran lección, digamos, para mí. Ahí va muy de la mano con algo que toca Matías, que dice abrazar tus sombras, ¿no? O sea, tanto es importante recordar los buenos momentos, como también esos momentos en los que igual y no fueron tan agradables. Sin embargo, cuando encuentras el significado, cuando encuentras, digamos que la razón por las cuales tienes que haber pasado por esas circunstancias, yo creo que encuentras el aprendizaje, yo creo que esa es la palabra, y resignificas, ¿no? La situación. Y cuando lo resignificas te das cuenta de que así debía tener que pasado. ¿Consideras que hoy en día esa Así es. chispa, esa llama de la competitividad se ha ido apagando? ¿O crees que de cierta manera la tienes en un estado tenue? Sí tengo muy latente, o sea, no es que lo he trascendido, no es que ha dejado de estar, está ahí latente y yo como que la sé gestionar, ¿sí? Me he dado cuenta que enteramente no es que ya no lo tengo, sino que simplemente yo me he dado cuenta que jamás he sido feliz compitiendo, ni siquiera cuando he ganado, porque cuando he ganado yo me daba cuenta, digo, yo estoy feliz, pero el resto está triste. O sea, ¿de qué me sirve a mí ganar en estos términos, llamar de esta manera? Y también me daba cuenta en tiempos pasados
que uno, llamémoslo un defecto, también yo decía, yo lograba esto, mirá, y no necesariamente ganar un premio en la competencia, ¿no? Pero yo tengo esto, digo, y que ellos no tienen. Y después digo, mirando hacia adentro, digo, no es un motivo de orgullo esto. Al contrario, debería a mí darme vergüenza de estar feliz porque yo tengo algo que otros no tienen. O sea, ¿qué clase de ser humano se alegra por tener algo que otros no tienen? ¿Me entiendes? Entonces ahí yo he empezado a rever, digo, y cuando me pongo a ver a recordar, a ver mi vida, y mis momentos de mayor alegría, de mayor felicidad, no han sido cuando yo he ganado algo, ¿me entiendes? Han sido cuando yo he estado compartiendo, cuando he estado en un buen momento con mi familia, con mis amigos, ver felices a mis seres queridos, ver alegres cuando le va bien con algo. En cambio, la competencia, vamos a suponer, gano algo, son unos cuantos momentos, es ese momento que quizás tanto esfuerzo no ha merecido la pena. Si soy honesto, ya voy a hablar de otro ejemplo de eso. Entonces digo, ¿para qué? Digo, esto realmente no es lo que más me llena. Ahora, sí quiero hacer aquí una aclaración que cuando se trata de una competencia, a modo, vamos a llamarlo deportivo, para divertirnos, para disfrutar, porque a mí no me da ningún significado ya operar de esa manera. Hace mucho que he dejado de estar en ese paradigma y si veo que me quiere volver algo del pasado, como te digo, trato de gestionarlo y ponerme en una vibración más alta. Te hago un recuerdo, mira, dos recuerdos respecto a esto que me has preguntado en mi infancia. Cuando era niño jugaba al ajedrez también mucho, he jugado hasta los 12 años, bastante. Yo era, en mi escuela era el mejor, literalmente, de mi colegio. Y se ha pasado que por diferentes motivos en unos torneos, justo motivos varios, que por edad, que por una cosa, que por otra, yo no he podido participar. Y era muy frustrante para mí, porque tenía todas las chances de ganar en esos torneos. Más adelante llegó el torneo nacional de ajedrez, venía a mi provincia, Santiago del Estero. Y ahí, si bien obviamente estaba lejos ahí de ganar el torneo nacional, sí he quedado como primero de Santiago del Estero. Sí, ese ha sido uno de mis primeros logros en competencia. Creo que he estado antes del torneo de fútbol que te contaba. Entonces, digamos, había un premio obviamente para el ganador nacional, pero había otro, como era organizado en Santiago del Estero, otro para el mejor santiagueño. Tenía yo mi trofeo, todo, y eran de mis primeros premios, trofeos y medallas también en su momento. Y después, en su momento pasó, y yo en el colegio también era de tener buenas notas, que cuando pasa la primaria, yo estaba entre los primeros 12 promedios, también nos daban los diplomas, todo, pero aquí no estaba tanto el aprendizaje aquí como ha venido en el secundario. En el secundario, ¿qué me ha pasado a mí? Yo he empezado a exigirme mucho más en cuestiones de estudio, en cuestiones de mis notas, y en su momento yo llegué ahí al segundo puesto a terminar el secundario. Tenía los honores por ese promedio. No he tenido de asistencia, creo que por una asistencia solamente que me ha faltado una vez. Tenía por contribuir, no me acuerdo si en actos, por compromiso a la comunidad, eran como 4 diplomas. Y yo, ya haciendo retrospectiva, me pongo a pensar, ha habido un año del secundario, esto le puede pasar a mucha gente, ¿sí? Esto le puede pasar a mucha gente. Yo no dormía casi, y esto es grave, descuidar el sueño, por todo lo que tenía que estudiar. Sí, esto ha sido el anteúltimo año de secundaria. Yo estudiaba, hacía unos trayectos técnicos a la tarde, hacía taekwondo, hacía un curso de computación y hacíamos beneficios para el viaje de egresado que teníamos a Bariloche el año siguiente. Y yo me acostaba, suponete, a las 4 de la mañana y me levantaba a las 6:30, 7 de la mañana. A ver, de joven tal vez uno lo aguanta, que yo al último ni teniendo 16 años lo aguantaba. Como te digo, he tenido todas las notas altas que quería, hacía todas esas cosas. Pero si yo tuviera un hijo hoy en día, le diría, hijo, no hagas eso. Yo no considero en absoluto que valga la pena por más que consiga un premio a costa de todo lo que he sacrificado, que no solamente sacrificar el sueño, que yo un día digo, no, hoy quiero estar tranquilo y en vez de ponerme a estudiar, salgo con mis amigos y disfruto cosas de adolescente, que no es que no las he disfrutado, pero me hubiera gustado disfrutarlas en más medida, de salir a una fiesta, algo y no lo he hecho, y digo, che, tal vez no valía la pena, ¿me entiendes? ¿Tienes en mente si esta exigencia, como lo has comentado, venía de algo tuyo en tu interior? Te decía, ¿sabes qué? Requiero ser exigente conmigo porque quiero ganar este premio. ¿O eran exigencias externas? Sí, 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 los recuerdo. Mira, hay varias cosas aquí. Primero, tenía que ver con cuestiones, por ejemplo, cuando yo veía gente que se esforzaba más que yo en un momento digo, che, yo no estoy dando mi 100, yo no me estoy esforzando tanto, decía yo para mis adentros, y ya tenía bastante buenas notas. Entonces, por una parte, por un
lado me he dejado llevar por lo que yo vi en el exterior, lo cual no lo recomiendo yo hoy en día. Uno tiene que llevarse por lo que realmente uno quiere internamente, por lo que su corazón le dicta y no por las influencias externas. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no tenía ninguna exigencia de parte de mis padres por ejemplo, de tener buenas notas para nada. De hecho, siempre ellos me decían como que yo tome mis propias decisiones, que sea libre, no me decían elegir tal carrera, no, para nada. Sin embargo, yo, como te digo, aunque no tenía buenas notas por ellos, una parte de mí, un tiempo, los últimos años, sí quería decir, les voy a traer para ellos buenas notas. Y necesariamente también, porque, como te digo, no era lo que ellos esperaban. Entonces no sé ni de dónde me ha venido esa idea. Eso ya hasta ahí no he alcanzado a ver. Sí voy a aclarar aquí una cuestión que tiene que, esto lo voy a traer a lo largo de la charla en varias cuestiones, seguramente en varias situaciones. La exigencia como el perfeccionismo tiene muchísimo que ver con la autocrítica. Una persona que se autocritica y se autojuzga y se autoflagela internamente tiende hacia ese tipo de conductas. Entonces, intentar evitar, digamos, simplemente soltar esa exigencia sin liberarse de esa autocrítica es medio difícil porque la autocrítica alimenta todo eso, ¿entiendes? Ahí están, te diría, las raíces del problema. Y bueno, entonces yo sí me he dado cuenta que tenía mucho ese diálogo interno negativo, yo no me aceptaba prácticamente cometer errores. Y más que eso, llevarte a algo bueno, porque yo sí estoy totalmente de acuerdo con que la gente busque la excelencia, con que busque realmente hacer las cosas bien. Ahora, pasar desde la excelencia a un límite que sea de perfeccionismo insano, prácticamente, que ya te limita y te perjudica en otros aspectos, no, ya no está bueno ahí. Y te doy un ejemplo de cosas que me han pasado hasta hace poco. Yo tengo un emprendimiento de una imprenta. Yo hago por ahí los diseños para estampar una remera, una taza. Y me he dado cuenta que había veces que retocaba diseños, ciertos detalles que tenían que posiblemente no se hubieran visto al ojo humano, de tan pequeños que eran esos detalles. Entonces, ¿qué hago yo invirtiendo mi tiempo ahí? En algo que realmente no cambia nada. Y así que bueno, eso es algo que la gente, si hay alguien aquí escuchándonos que tenga una cuestión de autocrítica muy severa, y les recomiendo este ejercicio. Imagínate que viene un amigo tuyo muy querido, un hermano, familiar, y te dice, no, que me siento re mal, soy una basura, un perdedor por lo que he hecho y esto, mira, que he fallado aquí, que no he logrado esto, y no he conseguido trabajo y se está latigando. Si viene tu amigo a decirte algo así, ¿vos cómo le responderías? ¿Qué le dirías a tu amigo? Posiblemente, más si ves que él se ha esforzado, le des una palma de la espalda, lo trates de consolar, le trates de ver todo lo bueno que él ha hecho, todo lo que se ha esforzado, y trates de darle ánimo de alguna manera. Sin embargo, no es lo que solemos hacer con nosotros mismos. A nosotros mismos nos tiramos toda la mierda. Entonces, una clave para irse depurando de una autocrítica negativa es tratarnos como trataríamos a nuestro mejor amigo o familiar más querido al que queremos darle ánimo. Vaya, esto que nos acabas de compartir de la autocrítica, mi hermano, yo creo que es muy importante, sobre todo cómo poder gestionarla, que tú te veas como un espectador externo, o sea, digamos que viéndote como un amigo, como un familiar, el más querido, y hablándote de la misma manera, yo creo que es una buena manera de gestionar lo que acabas de comentar. Para ir terminando este bloque, mi hermano, te voy a hacer un par de preguntas más para poder conocer más de ti. ¿Recuerdas cómo era la dinámica familiar en tu hogar durante tu infancia? ¿Había algún valor o tradición que fuera especialmente importante para ti? Siempre, digamos, las reuniones familiares para mí no faltaban. Y yo cuando era niño siempre íbamos a la casa de mi abuela y siempre había reuniones para fin de año, digamos. O sea, yo estaba con mis abuelos maternos en Navidad y con mis abuelos paternos en Año Nuevo. Sí, entonces como que esa cuestión familiar nunca ha faltado. Que, bueno, con el paso de los años, cuando se ha ido complicando, se ha ido fragmentando, lo que sea, sí, por ahí un poco sí me golpea, ¿viste? O sea, imagínate, yo he tenido la fortuna de tener a mis cuatro abuelos con vida hasta los 20 años. Imagínate, es una fortuna que pocas personas la tienen. Y bueno, estar la primera Navidad sin él ha sido complicado, ¿me entiendes? Cuando ya no estaba y después la he perdido a los 25 a mi abuela paterna. Entonces también irme a la casa a verlo a mi abuelo sería en este caso y que no esté ella, que era la que cocinaba, la que nos hacía los platos más deliciosos. Todo. Se siente una diferencia, ¿entiendes?
Entonces que bueno, por ahí, si uno está en un momento de sensibilidad, como esas cosas como que le lo golpean un poco, ¿has visto? Pero bueno, así era, digamos, o sea, por suerte, digamos, la unión familiar, si bien, a ver, todas las familias de conflicto, y yo también los he tenido, y he tenido conflictos más grandes que otros también, siempre, yo creo que siempre, como te digo, he tenido una buena familia. O sea, mis padres sí se han divorciado, ¿sí? Cuando yo tenía 15 o 16 por ahí, se llevan bien hoy en día, ¿me entiendes? O sea, si tienen que reunirse por algo, hablan, o sea, no están ni peleados ni nada, simplemente no ha funcionado, pero como te digo, más allá de los conflictos que hay en toda familia, yo creo que sí, siempre he estado en una familia bastante unida. Ahora, ¿recuerdas qué tipo de historias o personajes te inspiraban durante tu niñez? ¿Leías libros, veías películas o tenías algún héroe en particular? No, bueno, a ver, ¿quién de los varones no era Goku su héroe? De cierta edad en adelante, ¿quién no era? O sea, en su momento, primero había arrancado con los Caballeros del Zodíaco, de lo que era el anime. O sea, porque antes, bueno, que estaban los Thundercats, lo alcanzaba a ver cuando era muy chico, He-Man, suponete. Pero después fueron los Caballeros, después fueron Dragon Ball y hasta el día de hoy, o sea, son mis dos series favoritas. Y sí, siempre está como, yo creo que esa cuestión de siempre superarse, de siempre estar mejorando. De hecho, creo que en la cultura japonesa, ellos tienen, no recuerdo cómo se llama el nombre, a como esa filosofía, ellos no buscan ser una buena persona, ellos lo que buscan es la superación constante, ¿Me ¿me caíse? entiendes? Si vos lo ves, sí, o el Ikigai, no recuerdo ahora, pero si vos lo ves a Goku, él no va buscando ser una buena persona, él va buscando ser más fuerte cada vez. Siempre está en la superación constante. Así que sí, eso, y de ahí, por ejemplo, yo me daba cuenta hablando de este tema de la competitividad, siempre mi personaje favorito era el más fuerte, el número uno o el protagonista. Y después también me doy cuenta, che, digo, cuando se me ha ido pasando este gen de querer ser siempre el mejor, ahí gano, ahora mi personaje favorito es este otro que tiene estas otras características, o este lobo solitario, o este que es más callado, o este que tiene esta habilidad de otra cosa. Yo te diría como eres, bueno, ahí está siempre, como te digo, con los varones Goku. Mejorando, ¿no? Constantemente. Y bien, dando pie a la siguiente fase de esta charla, mi hermano, ¿recuerdas qué soñabas ser o hacer cuando eras niño? Cuando era niño, sí, he soñado muchas cosas. He soñado muchas cosas y una era, mira, también tiene que ver con el anime. Un tiempo he soñado ser detective porque veía la serie que se llama Detective Conan y me encantaba a mí los razonamientos. Yo siempre he sido muy lógico, muy analítico, muy matemático. Y ver todos esos razonamientos a mí me encantaba. Digo, che, yo quiero hacer esto. Después ya más maduro, nunca he hecho por ingresar por ese lado, pero viéndolo yo desde una perspectiva obviamente menos fantástica y más realista. Y digo, che, no creo que sea buena idea para mí estar viendo muertos, literalmente, ¿entiendes? Estar trabajando ahí con cuerpos de personas que han sido asesinadas, cosas así. Digo, no, realmente no. El propósito de vida, lo que quiero servir al mundo va por otro lado. También me ha pasado un tiempo, sí me inspiraba a ser policía, me acuerdo de cuando veía también por series de cómo ellos se arriesgaban, cómo salvaban a la gente. Después, un tiempo, sí soñaba con ser inventor también. Esto sí me queda, te digo, hasta el día de hoy como una cierta, ¿cómo te podría decir? No, como una parte todavía está activa, porque un inventor, cuando yo veía, por ejemplo, este inventó una patineta con un motor, suponete. Este inventó una zapatilla con un compartimiento para un jabón para lavar las zapatillas. Me acuerdo lo había visto en un programa de inventos. Y yo dije, che, esto sería una buena manera de mejorar el mundo de muchas maneras, por ahí cosas que hacen falta, problemas que tiene la gente si uno inventa algo. Y en su momento después, como te comento, a mí me gusta también mucho el tema ambiental. A mí me gustaba, digo, che, si algún día trabajo con energías alternativas, con algo que ayuda al planeta, algo que, no sé, vamos a suponer, una máquina que empiece a sacar la sal del agua, que creo que hoy en día sí existe, creo, se llama osmosis inversa el proceso, si no me equivoco, para que cuando se nos acaben las aguas, bueno, saca el agua de mar que tenemos de sobra, o algún otro invento, suponete, bueno, que hoy por hoy cada vez lo va viendo más, de transformar la energía solar, todo. Entonces digo, lo de inventor me llamaba mucho la atención también en su momento. Y hoy en día yo creo que eso lo tengo de maneras creativas, ¿me entiendes? Yo soy de tirarle muchas ideas a la gente. Y cuando nos toca hacer algo, cuando estamos en algún proyecto, yo digo, mira, y esto, y esto, y esto. Tiene muchas ideas, me decían. ¿Visto?
El tema es que, bueno, no hay cómo implementarlas a todas, no me alcanza el tiempo para implementar a todas, así que a la medida que puedo, tiro la idea a otro por si le sirve y lo puede implementar. Pasando a tu vida profesional, mi hermano, ya nos has contado que parte de tu trayectoria de vida es ser coach ontológico. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? ¿Cómo encontraste estas herramientas y te decidiste para empezar a estudiarlas, dominarlas y utilizarlas para ti y para ayudar a las demás gentes? Sí, perfectamente. Mira, en el año 2010 ha sido que he empezado. Mi primo me dice de una película que se llamaba El Secreto, no sé si la has escuchado, de Fonda Virne. Ahí me sigue que desde la atracción, del poder de la mente, digo, a ver, bueno, pásamelo, digo. Y cuando conozco la película me llama muchísimo la atención, me hacía mucho sentido muchas cosas. Y yo quedo fascinado con eso y empiezo a aprender y empiezo a tener algunos resultados, ¿sí? No mucho. Pero ahí empieza el viaje de descubrimiento. Después he leído Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Después he conocido a un discípulo de uno de los que aparece en El Secreto. La película Secreto aparece Bob Proctor, es uno de los principales, y él tenía un discípulo llamado Lázaro Bernstein, que yo he tomado algunos cursos de él, que él dice, él es mi mentor, todo, y él hablaba de otras leyes universales. Hablaba, por ejemplo, la ley del pensamiento, otra que se llama ley de abastecimiento, ley de incremento, ley de perdón, ley de desapego, ley de no resistencia, muchas cosas. Y ahí me ha empezado a mí a hacer sentido por qué yo no lograba muchas cosas, ¿sí? Hoy por hoy, para mí el secreto es como bastante limitado. Te dan una pieza del rompecabezas que sí es importante, pero no te dan las otras y si no tienes las otras, pues no vas a lograr las cosas. Entonces, conocer estas otras leyes me ha ampliado el panorama mucho más, pero aún así yo seguía sin lograr tener muchos resultados, sinceramente. Y bueno, ahí me he dado cuenta que era porque yo tenía bloqueos mucho más profundos, bloqueos mentales, bloqueos emocionales, que si no los liberas, por más que pongas acción, por más que pienses positivo, por más que lo que quieras, las cuestiones que son inconscientes son mucho más poderosas que lo que uno hace conscientemente, ¿entiendes? Si yo quiero, por ejemplo, yo digo, no, que sí, yo le voy a hacer dinero y soy millonario y bla, 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 y yo por dentro tengo una creencia muy arraigada de que el dinero es de malas personas, de que el dinero es sucio, de que el dinero se consigue estafando. La creencia es muchísimo, muchísimo más poderosa que un pensamiento, ¿sí? Porque la mente inconsciente, imagínate, la mente inconsciente regula nuestra respiración, nuestra circulación, nuestra función glandular, nuestras células, nuestro cerebro. Todo, que si nosotros lo quisiéramos pensar, no sería imposible literalmente hacerlo. Entonces, es miles de veces más poderosa si no se cambia lo inconsciente. Lo consciente no tiene nada que hacer frente a eso, básicamente. Y justo yo creo que has comentado algo muy importante que viene con la parte de las creencias, ¿no? Cuando tus creencias, en lugar de ser positivas, te limitan, te bloquean, inclusive tu paso, yo creo que viene muy de la mano cuando, por ejemplo, tocando el tema de las habilidades sociales. Cuando alguien tiene una creencia, como por ejemplo de rechazo, muy arraigada en sí, y antes inclusive de ir a hablarle a una persona, a alguna mujer, por ejemplo, hablando muy particularmente, y esas creencias vienen a su mente, pues de cierta manera activan esas emociones, bueno, vienen los pensamientos, vienen las emociones y se traducen en acciones que te bloquean, incluso pues no puedes ir más allá, ¿no? Como en este caso, ir a hablarle a la persona, ¿no? Porque ya desde un instante que tienes creencias negativas, te bloquean el acceso a hablar con esa persona, ¿no? Aquí la pregunta es, cuando tú comenzaste en este camino de coaching ontológico, ¿recuerdas cuáles eran esas emociones predominantes? ¿Sentías más entusiasmo o sentías más miedo antes de, claro, comenzar con tu carrera? Te comento, mira, yo en el año 2010, medio de que estaba empezando a conocer todo esto, he hecho un curso de introducción al coaching online, sí, de manera online, de que era de 4 meses. Me ha gustado mucho, en una escuela que se llamaba Action Training de Buenos Aires, Argentina. Pero ¿qué pasa? La carrera completa no la podía hacer a distancia, no estaba permitido todavía en aquel año. Y después de eso ha ocurrido que literalmente no podía pagar, ¿sí? Estaba lejos de mi alcance. Entonces yo he seguido aprendiendo a mi manera, he seguido aprendiendo con libros, he seguido aprendiendo con videos, con contenido en internet, con todo lo que estaba a mi mano, yo lo seguía aprendiendo. Y así han pasado muchos años hasta que llegó el año 2020. En el año 2020, que yo estaba en condiciones ya de empezar, bueno, estaba también resolviendo otros asuntos todo ese tiempo. Ahí yo he entrado con todo el entusiasmo del mundo, con todas las ganas. Ya había hecho mucho trabajo personal, mucho trabajo interno, mucho trabajo propio. Entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, bueno, me falta la otra parte, poder coachear y poder
darles resultados a otros, poder trabajar con otra persona. Y para esto ya sí necesito la cajera. Aquí ya no me van a alcanzar tanto con lo que estoy aprendiendo por libros, por internet, no. Aquí quiero ir a la cajera. Y ha arrancado y ha sido coaching ontológico año 2020 y año 2021. O sea, no tenía en ese momento creencias limitantes ni cosas, o sea, cosas negativas no había para nada. He entrado con todas las ganas, con toda la confianza y con todo el entusiasmo a la carrera. Y dentro ya de esta profesión de coaching y cuando empezaste a descubrir estas técnicas, estas herramientas, ¿qué fue lo que te motivaba a seguir adelante a pesar de las incertidumbres? Bueno, ahí ha sido pura disciplina. Tomé en cuenta que, a ver, yo sabía que estaba tomando el camino que había esperado tomar por mucho tiempo, ¿sí? Porque por múltiples motivos no me había sido posible antes. Entonces había, ¿cómo te puedo? O sea, no es que no me sea posible, o sea, tenía que ordenar otras cosas para ir, antes de multiplicar hay que saber sumar, ¿me entiendes? Entonces tenía muchas cuestiones de mi vida personal y todo que tenía que poner en punto. Y bueno, entonces cuando llego ahí, yo sabía, como te digo, que era el camino que yo seguía, y era algo muy conectado con mi propósito, porque yo decía, todo esto a mí me ha sacado de una muy mala etapa de mi vida. Hago un pequeño paréntesis, después de que se separan mis padres, yo he pasado una etapa muy baja, llamémosle, donde estaba muy mal durante unos cuantos años, y cuando he empezado a salir de eso, en gran parte ha sido con todas estas distinciones de coaching, de desarrollo personal, de espiritualidad, que ha sido lo que me ha sacado de ahí. Entonces yo decía, si todo esto me ha servido a mí y me ha ayudado en tanta medida, digo, yo también quiero ayudar a otros a través de eso. Entonces por eso, y no encontraba en su momento algo para estudiar de todo lo que yo había aprendido por internet, llamarle estas cuestiones que también de habilidades sociales, todo, pero no encontraba una carrera enfocada a eso más que el coaching. Entonces digo, bueno, esta es una carrera, esto es algo que yo estudio, esto es algo que voy a tener un título, un aval para trabajar, vamos por aquí. Entonces yo tenía que ver con todo, como te digo, con mi propósito. O sea, cuando uno tiene un propósito y va direccionado hacia donde quiere ir, ahí uno se mantiene, es prácticamente, ¿cómo te puedo decir? Es muchísimo más fácil mantenerte en una dirección cuando tienes un propósito, cuando sabes hacia dónde vas y sabes lo que quieres. Porque si no es una dirección hacia tu propósito, o si no sabes hacia dónde estás yendo, pues en los días grises, en los días difíciles, es muy probable que abandones. Esto estaba, en cambio, totalmente alineado con lo que yo quería para mi vida. Entonces, cuando llegaba el momento del cansancio, el estrés, porque yo estaba trabajando en muchas cosas, en ese momento perteneció a una ONG, todo ha sido muy intenso, era de mucho estrés porque estaba en muchas actividades, pero estaba conectado con mi propósito. Entonces eso me mantenía, a pesar del cansancio, a pesar de que por momentos no había tantas ganas, eso me mantenía. Entonces, para mí, clave es estar alineado. Eso es clave. Alineado con tu propósito. Nos comentaste hace un momento que descubriste esta película de la ley de la atracción, donde de cierta manera, bien o mal, pues tenías resultados, pero no los que tú buscabas. Y descubriste que, bueno, aparte de esto de la ley de la atracción, te necesitaban otras circunstancias, algunas otras herramientas adicionales para, obviamente, materializar eso que de cierta manera tú querías en tu vida, ¿no? Comentaste que se vinieron esos bloqueos mentales, emocionales, de los cuales, bueno, te hiciste consciente. Y me gustaría que nos hablaras cómo fue que lograste, pues de cierta manera, desbloquear esas cosas mentales y esas cuestiones emocionales para poder liberarte de estos bloqueos. Perfecto. Mira, te voy a compartir algunas opciones, algunos procesos que también les puede servir a mucha gente aquí. Una, en su momento, esto te estoy hablando, a ver, capaz que más de 10 años, no recuerdo cuándo exactamente, yo me he ido a una terapia que se llamaba terapia de flores de Bach. Era una terapia alternativa que trabajaba a nivel emocional, ¿sí? Porque yo sentía en aquel momento que no lo podía manejar por mi propia cuenta y necesitaba alguna ayuda profesional. Dentro de este tipo de terapias, obviamente cuando uno va a elegir algo alternativo, tiene que tener cuidado de que no elija con un chanta, con un estafador, algo, ¿me entiendes? En este caso era una doctora totalmente, llamémosle, que ya tenía su bagaje profesional, era clínica, era nutricionista, diabetóloga, todo, y también trabajaba como una cuestión alternativa lo que era la medicina de las flores de Bach, la homeopatía y la medicina ayurvédica. Ella era muy crack, digamos, todos la tenían en un pedestal, me la han recomendado de todos lados. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho a equilibrarme en su momento toda la vorágine emocional que yo tenía. Yo estaba en ese momento
había muchos conflictos familiares en aquel punto, que como te decía yo siempre, todas las familias tienen problemas, te he dicho al principio, bueno, esa era una de las etapas, había muchos conflictos, yo estaba con demasiada ansiedad y bueno, económicamente también se estaba tambaleando porque justo mi mamá había quedado sin trabajo, nosotros teníamos un emprendimiento familiar de un ciber que también estaba flojo, entonces apenas nos alcanzaba el dinero para los gastos mínimos y bueno, había varias cuestiones que me complicaban ahí. Entonces, a mí la terapia floral me ayuda mucho, ¿sí? Me ha ayudado con el tema a bajar la ansiedad, a bajar... Uno puede elegir la emoción que tratar, uno puede trabajar la culpa, puede trabajar el miedo. Vos le dices a tu terapeuta, si alguien tiene alguien que sea bueno realmente en esto, le dice, mira, a mí yo siento tal cosa y quiero trabajar sobre eso. Eso ha sido lo primero que me ha ayudado a nivel emocional. Después, pasado un tiempo, lo he empezado a trabajar de otra manera porque sí, después de un tiempo ya sentía que ya no me hacía tanto efecto. Entonces o sea, sí había notado un buen cambio al principio, pero después ya necesitaba otra cosa. Y aquí te comparto esta cuestión de lo que es cambio de creencias. Mira, vamos a suponer que una persona ha sufrido bullying en el colegio. ¿Te acuerdas que estamos hablando hace un rato de cómo resignificar las situaciones? ¿Te acuerdas al principio de la charla? Claro. Bueno, entonces mira, ¿qué pasa? Vamos a suponer que a mí viene alguien, no sé, me golpea, alguien me hace bullying, lo que sea, ¿y qué pasa? Si yo me entero, por ejemplo, después en perspectivas que el padre de ese chico era un alcohólico, tal vez yo con ese cambio de paradigma, de creencia o viendo el panorama más completo, a mí me ayuda a verlo bajo una luz de compasión, de comprensión, y pueda bajar mi dolor o mi ira o mi rencor o lo que sienta hacia esa persona. Pero también es verdad que hay otras veces que entenderlo no me va a alcanzar. Y aquí hay algo que a mucha gente le puede haber pasado. Vamos a suponer, no sé, alguna herida de algún familiar que tenga y que te diga, no, bueno, entendé lo que tu padre, que tu tía ha pasado por tal cosa. Ah, ¿y qué? Pero a mí me sigue doliendo, a mí me sigue molestando. Ah, velo desde otro punto de vista y no, macho, me sigue haciendo calentar. No me alcanza con que me digas, míralo de otro punto de vista. Entonces aquí les voy a compartir uno de los mejores métodos que yo he conocido hasta ahora. Dos, de hecho. Uno es un proceso de liberación emocional que lo tienes que hacer a solas. Y tiene que ver, ¿por qué tiene que ser a solas? Porque, bueno, es probable que uno llore, puede ser que grites, o sea. ¿Cuál es la cuestión aquí? Te viene una emoción, sobre todo si es una emoción recurrente o muy fuerte o tiene que ver con algo de la infancia, que son por ahí las heridas más grandes que tenemos, o traumas muy grandes de algo que nos puede haber pasado. Primero, por ejemplo, ¿qué sientes? ¿Sientes rabia? ¿Sientes culpa? ¿Sientes enojo? ¿Sientes vergüenza? ¿Miedo? Lo que sea. Cuando vienes esa emoción, te apartas en la medida de lo posible, obviamente, si no estás trabajando algo, y te quedas simplemente quieto a sentir esa emoción y dejar que esté. ¿Qué sientes? ¿Sientes culpa por algo que has hecho? Vamos a ver. Siente y permites que esté. Permites que esté. No reprimes, no te distraes, no vas a hacer a otra cosa, que es algo que mucho pasa. Me siento mal, me voy a distraerme trabajando. Me siento mal por una pérdida y quiero ir a hacer alguna distracción, una actividad, y en realidad es una evasión tal cual como una adicción, así como hay gente que se evade con el alcohol, evadirse con algo, llamémosle bueno, también es una evasión de esa emoción que no es productivo porque ahí esa emoción se va a guardar y se va a guardar de manera tóxica. Entonces hay que liberarla. Y la manera de liberarla, como te digo, una de las maneras es este proceso. Te sientas donde nadie te moleste y te permite sentir. Te permite sentir que esté la emoción y que esté. Y si necesitas llorar, lloras. Si necesitas gritar, gritas. Si necesitas patalear, pataleas. Donde nadie te escuche, claro está, por supuesto. De hecho, también le pones un número a esta emoción. Vamos a suponer qué tan intensa la siento, qué tanto está. Vamos a suponer tiene un 7, un 8 de intensidad, un 9, un 10, depende de qué tanto. Y me permito estar, me permito estar, me permito estar. Acepto la emoción, aceptar, como te decía al principio, aceptar es clave y para el mundo emocional lo es terriblemente clave. O sea, sin aceptar la emoción, prácticamente no vas a poder hacer nada. Entonces la aceptas a la emoción, la dejas que esté, la dejas que esté, la dejas que esté, la abrazas, la sostienes, estás ahí. ¿Cuánto tiempo? No importa, no hay un tiempo para eso. El tiempo que la emoción sola requiera para liberarse, el tiempo que sola requiera. Pueden ser 15 minutos, puede ser 1 hora, 2 horas, dependerá de cómo estés internamente. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo de que te permita sentir esa emoción, vamos a suponer, como te decía, está en un 8 o en un 9 de intensidad, con el tiempo va a ir bajando.
Vamos a suponer si bajas hasta un nivel 4, por ejemplo, ya has liberado bastante de esa emoción. Si está en un 2, en un 1, ya prácticamente se lo completa la liberación. Pero con que haga una buena diferencia ya está bien, ya es un paso importante. Es probable que este proceso lo tengas que hacer durante varios días y es probable también que lo tengas que hacer obviamente con distintas emociones varias veces hasta que te vayas liberando. Este proceso de liberación emocional va a aquietar muchísimo la mente. Atento a la gente ansiosa también. Esto les va a dar mucha tranquilidad, ¿sí? Y les digo yo que siempre he tenido tendencia hacia la ansiedad. Hay gente que tiende hacia la ansiedad, hay gente que tiende hacia la depresión, ¿sí? Yo siempre he tendido a estar muy acelerado. El no tener las emociones liberadas nos provoca una vorágine mental muy grande. Entonces, liberar estas emociones les va a permitir muchísimo calmar su mente también, una vez que la liberen. ¿Entiendes? Entonces, como te puedes ver, aquí estamos liberando las emociones sintiendo, no las estamos liberando pensando, no las estamos liberando con la mente, sino que las estamos liberando con la emoción misma. Aquí es como un proceso de meditación al final del día que es como de atención plena hacia lo que estás sintiendo, porque hay una frase que me encanta y que hemos abordado en algunas otras charlas que dice, lo que se resiste, persiste. Entonces, cuando tú abrazas eso que estás sintiendo, cuando en realidad te conectas con esa emoción, inclusive la identificas en dónde se ubica, ¿no? En qué parte del cuerpo se ubica y empiezas a transitarla. Yo creo que como lo has comentado mi hermano, o sea, empiezas a liberarla, empiezas a abrazar eso que también es parte de ti y como lo hiciste en la analogía del piano, o sea, empiezas a tocar melodías, ¿no? Tanto con las teclas negras como con las blancas. La otra es la que hemos visto, que vos también la has visto de Alpha Academy, que es hablar con la persona en cuestión, con la persona con la que yo me he sentido herido. Vamos a suponer en este ejemplo, si hay un compañero, un amigo que me hace bullying, ir y hablar con esa persona y soltar lo que uno tiene adentro. ¿Me entiendes? Vas con esa persona y dices, mira, hermano, quiero hablar con vos de tal cosa. Tema, ¿podemos reunir un día? Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que en tal fecha, en tal momento, en tal edad, vos te has comportado conmigo de esta manera y esto, la verdad que a mí me ha molestado bastante, me ha dolido, a día de hoy me sigue molestando, yo recuerdo y me enojo, la verdad. Es un ejemplo, ¿no? De cómo lo podría decir. Recuerdo y a día de hoy, aunque ha pasado muchos años, a mí me sigue molestando esta actitud que has tomado conmigo. ¿Me entiendes? Y quería hablar con vos porque realmente me va a hacer bien sacarme esto que tengo adentro. Y también porque me vendría bien a mí escuchar tu lado también. Escuchar qué pasaba en tu vida, por qué lo hacías. Tal vez eso me ayude a mí a entenderte mejor también a vos. Así que, bueno, eso me gustaría decirlo, eso te lo quería decir. Y bueno, me gustaría escucharte a vos también ahora. A ver qué tienes para decir. Esa es una opción, ¿me entiendes? Y yo creo que aquí va muy de la mano algo que comentabas en uno de tus videos, que viene con la parte de los límites y el saber decir no. Esto es Así muy es. importante, poder decir no, ya que hoy en día muchas personas omiten esta parte por querer quedar bien con los demás, quedando mal consigo mismo, ¿no? Bien, mira, primero te voy a comentar algo que por lo que he visto muy poca gente lo sabe. Y esto, mira, cada vez que nosotros le decimos que sí a alguien, cuando en el fondo nosotros le queremos decir que no, nosotros a esa persona le estamos guardando rencor en nuestro interior, sin siquiera darnos cuenta. Así que imagínate lo peligroso que puede ser eso. Para ti, ¿qué significa el saber poner límites y decir no? Hay varias cosas. Primero, decir que no a otros y decirnos que sí a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo principal, es darnos cuenta que para cuidarnos a nosotros mismos hay que decir que no, sí o sí. ¿Sí? Entonces, si no, nos vamos a ir para cualquier lado, para donde nos lleve el viento literalmente, porque vamos a estar recibiendo todo el tiempo pedido o lo que sea de otros y vamos, en vez de mantenernos en nuestra dirección. Y para nosotros mantenernos en nuestra dirección y en nuestro propósito, pues tenemos que decir que no a todo lo que nos desvíe, nos saque de ese propósito. Ahora, te lo digo yo que te lo digo por experiencia, ¿no? Yo no sabía decir que no antes y lo he aprendido hace relativamente pocos años. Así que tengo, digamos, bastante experiencia con esto, de todo lo que me ha pasado. He retrasado muchos procesos en mi vida de cosas que quería aprender por no saber decir que no, precisamente. Y terminar dando mi tiempo a cosas que no eran lo que yo quería.
Una de las cuestiones que también ya hemos trabajado, el tema de la autocrítica, tiene mucho que ver con esto. Una persona que se autocritica mucho difícilmente tenga la autoestima necesaria para poner los límites. Así que es necesario trabajar la autocrítica para aprender a decir que no. Por otro lado, cuando nosotros decimos que no, tenemos que entender que no estamos haciendo daño a la otra persona y tenemos que entender también que no vamos con la intención tampoco de hacerlo daño, y si es necesario, lo exteriorizamos y lo decimos, porque ahí también hay muchas creencias limitantes en ese aspecto. Muchos de nosotros puede que creamos que si le decimos que no a un pedido, les va a doler, nos vamos a herir, se van a enojar. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora actualmente con un coach y estoy trabajando justamente esta cuestión. Yo estoy trabajando como coach, ahora me estoy enfocando en la gente, en hombres sobre todo, que pongan límites, ¿sí? Que aprendan a hacerse respetar básicamente. Porque hay gente que no los respetan sus amigos, no los respetan su jefe, no los respetan su familia, no los respetan las mujeres, lo que sea. Estoy enfocándome muy específicamente en esa área que es hacerse respetar. ¿Sí? Así que si a alguien de los que está escuchando este podcast le interesa que trabajemos, o sea, yo estoy ahora de manera, o sea, lo estoy obsequiando, ¿no? El proceso de coaching, más que lo estoy cobrando. Si a alguien le interesa de lo que está escuchando, que me contacte y hacemos un proceso de 3 meses, trabajando la parte mental, la parte emocional, haciendo roleplay, lo que haga falta para poner estos límites. Continuando con lo que te decía, poner esos límites, como te digo, hay que entender que no. O sea, primero para nosotros mismos tenemos que entender que no estamos dañando a la otra persona. Y por ejemplo, a este coach, como te digo que le doy un ejemplo, él sentía que iba a herir a otros. Si les ponía un límite cuando los querían pasar por encima, cuando les querían gritar o algo. Y nada que ver, ¿me entiendes? De hecho, poner límites no tiene que ver necesariamente con ser agresivo, que esto es otra cosa que puede pasar. Hay gente que solamente sabe poner límites con la misma agresividad con la que han recibido, con la que han sobrepasado los límites de ellos. Vamos a suponer que viene alguien y le grita o lo insulta. La forma que tiene de defenderse es devolverle el insulto. Es probable que no quieran hacer daño o no quieran devolverle un insulto. Entonces ahí es clave, por ejemplo, la comunicación asertiva, la comunicación firme, que en este caso no es devolver el ataque, no es devolver el golpe. Es decirle, papi, escucha, baja el tono cuando me hables, no tienes por qué hablarme de esa manera, yo no te estoy gritando, yo no te estoy insultando, y si algo de lo que acabo de hacer te ha molestado por algo, me lo puedes decir en el tono y la forma que corresponde. Y punto, ¿me entiendes? Claro. Entonces la persona como que no tiene nada que decirte. No lo estás atacando, no lo estás insultando, no le estás diciendo palabras desubicadas. ¿Qué te va a decir ahí en ese momento? Y de última, si te dice algo, bueno, ya posiblemente sea un vínculo que haya que cortar. También hay que ver, ¿no? Hay vínculos que no alcanza a componer límites. Entonces, directamente es mejor cortarlos, es mejor romper esos vínculos porque no te van a respetar de todas formas, entonces, ¿para qué lo mantienes? Sumando a lo que acabas de comentar, mi buen Germán, por ejemplo, hablando en relaciones de pareja y, por ejemplo, tu pareja empieza a insultarte, empieza a decirte malas palabras, yo creo que, como lo has comentado, hablar tranquilamente, decir, ¿sabes qué? Yo te estoy dando respeto en la forma en la que te estoy hablando, la manera en la que tú te estás comunicando no es la adecuada, gustas y te tranquilizas, podemos volver a hablar más adelante, pero en el tono en el que me lo estás diciendo definitivamente no es el correcto y no quiero hablar de esa manera para evitar que digamos cosas que igual y no tengan remedio, ¿no? Haciendo la conexión, ¿consideras que el tema de marcar límites va relacionado con el autoestima y el amor propio que se tiene uno mismo? Totalmente relacionado. Total, completa y absolutamente relacionado. El que más tenga autoestima, más va a tener capacidad de poner límites. Totalmente. ¿Qué recomendaciones, qué consejos prácticos le darías a los hermanos que nos están escuchando para poder fortalecer su autoestima y su autoconfianza, su amor propio? Hay varias cosas, mira. Primero, como ya te he dicho, el tema de la autocrítica hay que irlo cambiando porque es un destructor de confianza y un destructor de autoestima. La otra cuestión de liberación emocional también tiene muchísimo que ver, ¿sí? Porque sanar internamente nos permite un nivel de equilibrio que pocas cosas nos van a permitir. Entonces también está totalmente vinculado a la autoestima, ¿sí? Las dos cosas están muy vinculadas. Tercero, tener algo, o sea, digamos, la mejora continua en el área que nosotros elijamos, inevitablemente nos da mayor autoestima y mayor autoconfianza, ¿sí? Te diría, a ver, no imposible, pero sí muy improbable que vos veas, por ejemplo, un maestro de artes marciales que no tenga autoconfianza y autoestima, un gerente de una empresa que no tenga autoconfianza y autoestima,
el líder de tal equipo que no tenga autoconfianza y autoestima, porque el cultivarnos y el crecer en algún área inevitablemente nos trae autoestima y autoconfianza. Podríamos decir que, de cierta manera, el que tú estés conectado con tu propósito, con tu sentido de vida y lo lleves de cierta manera a la práctica, eso hará que aumente tu autoconfianza en ti mismo, y el tener esos pequeños resultados, igual y no son lo que tú esperabas, pero de cierta manera te acercan a donde quieres ir, va mejorando tu autoestima, ¿no? En algún otro momento les he hablado también el no faltar a tu palabra, el hacer lo que tú, por ejemplo, te prometes, eso también es importante para fortalecer tu autoestima. ¿O no lo crees, mi buen Germán? Sí, totalmente, totalmente. Mira, aquí te voy a empezar a hablar ahora de lo que es la energía masculina en los hombres. La energía masculina, que lamentablemente está cada vez más baja por todo lo que, la situación que hay, que nos quieren afeminar de mil maneras diferentes y que nos dicen que la masculinidad está mal y todo lo... Bueno, ya conocemos el discurso que hay. Mira, la energía masculina la podemos cultivar de muchas maneras, y una de esas maneras, como ya hemos dicho, es el poner límites, y hay otra que tiene que ver, que es con que nos importe literalmente una mierda la opinión ajena. Un hombre tiene que ir por la vida hacia su dirección sin importar lo que haya de opiniones o de críticas del exterior. Eso te va a conectar y te va a centrar completamente con tu energía masculina, que desde luego te va a aumentar la autoestima, te va a aumentar la conexión que tengas con las mujeres, para muchas cosas te sirve, ¿sí? Nosotros tenemos que, obviamente que si la crítica viene de un mentor, de alguien que nos quiere ayudar, bueno, valdrá la pena que lo tomemos en cuenta, claro está. Pero si es la crítica de los haters, de la gente que habla por hablar, de la gente que no sabe lo que dice, una de las formas de conectarnos con nuestra masculinidad es direccionalidad sin importar la opinión ajena. Otra cosa que nos puede aumentar nuestra autoestima son las pequeñas tareas o pequeñas actividades que tienen que ver con nuestro cuidado, vamos a llamarle. Por ejemplo, los hábitos de alimentación, ¿sí? El saber que yo me estoy cuidando, nutriéndome de las cosas que realmente valen la pena y no de comida chatarra, y ser consciente de eso, es una manera en la que yo me estoy diciendo a mí mismo, yo me aprecio, yo me cuido, yo me quiero y me doy lo mejor para mí. Ahí yo estoy también alimentando mi autoestima. Quiero hacerte una última pregunta antes de pasar a ese siguiente bloque. ¿Quiénes han sido tus mayores apoyos a lo largo de tu carrera y cómo han influenciado en tu éxito? Acuérdate, Charlie, en el 2010 yo he empezado a aprender todo para mí, llamémosle. Si podía yo ayudar a un amigo, lo ayudaba, a un conocido, con todo lo que yo venía aprendiendo. Pero la carrera como coach para yo trabajar con otros lo he empezado recién en el 2020, ¿sí? Cuando me he recibido ha sido finales del 2021, y después he seguido trabajando en cuestiones internas mías todo el año siguiente, todo el 2022. Y recién hace poco más de un año ha sido que yo he empezado a trabajar mucho más seguido con otras personas. Entonces lo que es mi carrera profesional, llamémosle de trabajar con otros, no lleva tanto tiempo, ¿sí? Lo que lleva mucho más tiempo es el trabajo interno personal. Hablando de lo que me dices de apoyo, mira, yo te diría más bien que apoyo sería mentores. Para mí un apoyo, digamos, es de quien yo estoy aprendiendo y que me ayuda a mantenerme y saber en qué dirección seguir. Tengo dos hoy en día. Uno es Matías, obviamente, nuestro querido mentor Matías Laca de Alpha Academy, y el otro es un mentor que se llama Miguel Summer, que él trabaja muchísimo con energía, ¿sí? Muchísimo con estas cuestiones de liberación emocional, con energía masculina y femenina, trabaja en terapia de pareja. Ellos son a día de hoy mis dos mayores mentores. Y te diría, sí, mis dos mayores apoyos también, porque son a quienes yo consulto cuando tengo alguna duda, alguna inquietud que no la estoy pudiendo resolver por mi cuenta, recurro a alguno de ellos dos. De hecho, sí conozco a este buen Miguel Summer, que definitivamente cuando lo empecé a ver, me voló la cabeza porque habla de un punto el cual me hizo mucho clic, donde habla que para tú poder elevar tu energía masculina, bien o mal tienes que abrazar tu energía femenina.
Aprovechando Sí. el tema, me gustaría saber qué significa para ti esta parte de abrazar tu energía femenina para poder elevar tu energía masculina. Perfecto. Bueno, mira, el proceso de liberación emocional lo he aprendido de Miguel Summer, así que no sabía que lo conocía. Y a su vez, Miguel Summer lo ha aprendido en un libro que se llama Dejar ir, que creo que es de un psicólogo, un psiquiatra, no me acuerdo, él lo ha aprendido de ahí. La cosa de la energía femenina interna nuestra tiene que ver con las emociones. Entonces, poder sostener y contener nuestras emociones, que son nuestra parte femenina, se hace con estos procesos de liberación emocional, nos va a permitir mucho más después sostener a una mujer en su vorágine emocional. Nosotros sabemos, y esto no tiene que ver con machismo ni nada, las mujeres son más emocionales que nosotros. Entonces, en esos momentos de vorágine emocional que ella le haya pasado algo, vamos a suponer, se ha quedado sin trabajo, no sé, algo que la desestabilice, ahí es cuando más requiere que nosotros estemos firmes, centrados y templados para sostenerla a ella. Y es imposible que nosotros podamos sostener y contener a una mujer si ni siquiera podemos sostener nuestra propia parte femenina interna. Y ahí está lo que pasa con muchos hombres, que en cuanto viene una mujer en una vorágine emocional que no puede contener, que el hombre también se pone emocional, también se altera, también grita o la culpa o lo que sea, y le dice que no, que vos deberías hacer esto y arreglarlo ahí, y peor, y pasan los dos a un estado sumamente emocional y, ¿cómo decirlo?, sin control prácticamente. Así que eso sería para nuestra parte interna, es nuestras emociones. Sumando a lo que acabas de comentar, el hecho de que las mujeres estén conectadas con sus emociones no quiere decir que también estén conectadas a la razón, ¿no? Pero obviamente ellas en la mayor parte del día están conectadas a estas emociones y por eso se les dice que son fenoménicas, porque ellas se expresan con relación a las emociones que estén sintiendo en ese momento. Por ejemplo, ellas te pueden decir de cierta manera, no, pues te odio, ¿no? Y es lo que estás sintiendo en este momento, pero no sé, 2, 3 horas después ya te está diciendo te amo, ¿no? Eres el mejor hombre del mundo. Entonces es por eso que la Sí. mujer se expresa con base a lo que siente en ese momento. Por el otro lado, el hombre al que se conecte con su razón, y obviamente pues no quiere decir que no se conecte a sus emociones, pero la idea de tener una masculinidad saludable es el hecho de que cuando tú detectes que estás conectando a las emociones, busques la manera de volver a conectarte a tus pensamientos, a tu razón, a tu raciocinio, para que de esa manera puedas contener las emociones de la mujer. Hay muchos ejemplos hay uno que me viene a la mente en particular. Un hombre, digamos que es como el contenedor. Imaginemos una piscina. Es como si fuera la alberca y la mujer es el agua. ¿Por qué? Porque el agua pues cambia todo el tiempo. Entonces, si el hombre no tiene esas paredes bien sólidas, si el agua es más potente que obviamente las paredes, van a terminar desbordándose porque obviamente el hombre no pudo sostener las emociones de la mujer. Entonces es ahí donde pues obviamente la mujer empieza a buscar la manera de ponerte a prueba para en verdad ver si eres un hombre pues con una confianza sólida. Y no es así, pues es cuando empiezan a voltear a ver hacia afuera. ¿Cómo lo ves tú, mi buen Germán? Sí, tal cual. Yo lo tenía como un ejemplo muy similar, que era el de una montaña, que el hombre era como la montaña, que se mantiene firme, sí, sin tantos cambios, y que la mujer es como el arroyo que viene pasando alrededor de esa montaña, que va fluyendo y cambiando alrededor de ese hombre sería, o de esa montaña, y sería también la que se adapta a esa montaña, porque las mujeres son mucho más adaptables que nosotros. De hecho, tienen muchas más neuronas espejo. ¿Has visto? Si uno se encuentra frente a una persona que está muy enojada, tal vez se termina enojando o que te contagie esa emoción. Si uno está con alguien que se está riendo todo el tiempo, y tal vez te contagia la alegría. Si hay alguien que tiene mucha paz interior y uno entra en contacto con esa presencia, también se siente en paz porque esas emociones se contagian. En el caso de las mujeres, ellas tienen muchísimas más neuronas de espejo que nosotros. Entonces es mucho más probable que ellas adapten nuestra emocionalidad a que nosotros adoptemos la de ella. Sí se puede dar, ¿no? Pero es más probable que ella tome la nuestra. Entonces sí, ella es la que se adapta a nosotros.
Bien, vamos a pasar a la última fase de esta charla, la cual me ha volado la cabeza, mi hermanito, y es el tema de tus pasiones. Me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste por ese amor a la danza, fue por parte de tu familia, algún profesor. Vaya, ¿cómo llegaste hasta ahí? Mira qué curiosa cómo ha sido la historia, ¿no? Al principio, yo resulta que de chico nunca bailaba nada, era como decimos aquí, pata dura, ¿visto? Y cero baile, cero baile, cero baile. ¿Y qué pasa? Digo, al final ni siquiera si salgo al boliche, no bailo nada, porque no sé, digo, tengo que aprender a bailar. Y yo había escuchado, así al pasar, no sabía qué tan cierto era, que el tango era muy difícil. Entonces yo hago un razonamiento en mi cabeza y yo digo, bueno, si el tango es muy difícil y yo aprendo tango, entonces digo, ya puedo bailar cualquier cosa después, digo, si es lo más difícil. Y con esa idea me he metido en el año 2010, pero ha sido un desconocimiento, te digo, total de lo que era el tango, que no sabía ni que Gardel cantaba tango, de ahí imagínate. Y resulta que llego cuando arrancaban en mi academia, o sea, donde he tomado clases, cuando arrancaban las clases en febrero del 2010, he tomado clases todos los años hasta que ha terminado el 2019. 10 años completos así sin parar. Desde que he llegado, como te digo, desde un desconocimiento total de lo que era el tango, me ha encantado, que me he enganchado muy rápidamente y he quedado hasta el día de hoy bailando. Oh, mira, entonces ya son cerca de 14 años que ha llevado a Así es. esta disciplina y quiero preguntarte, ¿qué has aprendido durante este viaje de casi 14 años? ¿Cuál fue el motivo que te hizo mantenerte durante tantos años? En sumo, como te digo, a mí me había encantado en su momento. Después también ha pasado que yo estaba teniendo como... En esa época también empezaban mis ciertos despertares, como te digo, justo coincide con el año que conozco el libro El Secreto, todo, si te pones a ver. Entonces como que estaba elevando ahí mucho mi nivel de conciencia. Y mis compañeros, cuando por ahí los escuchaba discutir o debatir algunas cosas con perspectivas muy diferentes de ciertas temáticas, yo escuchaba callado nomás. Pero escuchar esas, como te digo, perspectivas muy distintas de cualquier tema que hablen, me ayudaba a ir abriendo a mí mucho la mente. Y resulta que con el tiempo, como te digo, eso, el grupo era muy lindo, digamos, han sido siguen siendo mis amigos más cercanos a día de hoy. Entonces era otra cosa que a mí me mantenía también, era tener un muy buen grupo de amigos, aparte de que, como te digo, me gustaba así, yo mantenía, si yo para todo tenía disciplina, o sea, si yo me metía en algo, estaba y estaba y estaba, o sea, no es que entraba un mes y dejaba. Al año siguiente ya estaba yo para empezar a bailar en los shows, digamos, en las presentaciones. Entonces empiezan a hacer mis primeros bailes ya en escenario, porque si bien en mis clases están enfocadas al baile social, el tango también había un grupo que era la parte de escenario. Entonces, bueno, seguía yo aprendiendo, yo quería aprender cada vez más. Ahí ya empezaba a ver mis primeros objetivos, digo, a ver, quiero llegar hasta tal nivel, quiero que de aquí en 1 o 2 años poder hacer un baile ya solista, en escenario. Después pensaba en su momento, sí, en un nivel de competición que después, como te contaba al principio de la conversación, me he dado cuenta que no, lo mío no es competir. De hecho, nunca, salvo una vez, he hecho una competencia que era muy local, digamos, pero era más para apoyar el evento. Después, enteramente, a mí no me interesa competir con el tango para nada, que siempre lo bailo, como te digo, socialmente. Sí he bailado en show, que es dar una muestra para un público, pero que no es una competencia, o me ha tocado enseñarlo también, pero no meterme en competencia. Después, también me he dado cuenta que un tiempo, haciendo así introspección, me daba cuenta como que a mí sí me estaba pasando esto que hemos hablado al principio, de que cuando algo te lleva a la corriente, y no sabes decir que no, ¿te acuerdas? Yo me daba cuenta, che, digo, estoy metiéndome demasiado aquí en muchas cosas que se están dando en el ambiente, que organizar milongas, que hacer tal evento, y cosas que llevan muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísimo esfuerzo. Y cuando me pongo a ver, digo, realmente yo no quiero esto, lo estoy haciendo en piloto automático, sin pensarlo. Y una de las cosas que he dejado en el año 2015 ha sido el escenario. Yo me he dado cuenta que requería más tiempo para trabajar, para dedicarlo a mis emprendimientos. Y digo, bueno, clase no quiero dejar, milonga no quiero dejar, juntadas no quiero dejar. Digo, el escenario es lo que no me gusta tanto, no va conmigo tanto, sí me gusta, pero no tanto como esto otro. Puedo dejar esto.
Y bueno, después ha habido también otros momentos en los que también yo iba, por ejemplo, a todas las milongas. Y la milonga, para que lo sepas, los bailes sociales, los espacios donde nos juntamos para bailar tango exclusivamente. Y me he dado cuenta, digo, che, realmente yo ahora ya no estoy con tantas ganas de ir. Quiero ir, suponete, de estas 3 milongas, quiero ir una nada más en esta semana, suponete. Entonces he empezado a ser más consciente de en qué parte quería participar y en qué parte no. Así también ha sido parte de mi crecimiento, de mi claridad. Y hoy en día te diría, lo quiero tener, no sé si has estado en una charla de Alfa Academy que me estaba hablando con Matías, la anterior. Fíjate que en un momento él me dice, yo he estado totalmente de acuerdo, que él me dice que si uno vive de su pasión, por ahí lo deja de disfrutar. Y a mí literalmente me ha pasado eso. Yo he dado clases en 3 ocasiones, desde el año 2014 al año 2017. Eso ha sido para un centro jubilado que me habían pedido la gente de ahí. Después en el año 2019 he dado otro taller, un taller de verano, y después he dado en el año 2022 todo un año con un amigo. Él lo había empezado al proyecto, después yo me he sumado, hemos dado juntos, y al último, bueno, medio que ya estaba más a cargo yo que él. Y realmente cuando lo he empezado a hacer como trabajo, ya no lo he disfrutado tanto. Entonces digo, hoy por hoy, si yo me pongo a pensar y tal vez volver a lo que es dar clase y no va tanto por ahí, lo de las competencias, como que te digo, menos aún. Si yo me proyecto y me veo, digo, a ver, si yo quiero irme, por ejemplo, a Buenos Aires o a otro país y quisiera vivir del tango y me pongo a pensar, a ver, las clases sí me gusta mucho darlas, pero como te digo, tiene esta cuestión de que si se vuelve un trabajo ya no lo disfruto tanto y a mí me encanta ir y disfrutarlo. Después está la otra opción de que es bailar en las calles, suponete a la goja, que se estila mucho en algunos países de Europa y se trabaja muy bien así, que es otra opción también. Sí me parece esta un poco más atractiva, ¿sí? Un poco más interesante como para pensarlo, como para tener otro tipo de experiencia también, porque esta experiencia de irme a bailar al exterior no la tengo enteramente, a pesar de que hace mucho tiempo que bailo. Entonces digo, por este lado podría ir, ¿me entiendes? Sí tengo en claro que por el lado de competencia no ir. ¿Qué pasa con los deportistas que de cierta manera su deporte pues es como su pasión, ¿no? ¿Crees que eso también los lleve a no rendir en su máximo? Y obviamente pasa que autoexigen demasiado y obviamente no hay un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. ¿Crees que tenga mucho que ver de la mano con lo que se ha comentado? Mira, yo creo que en parte sí y en parte no. Yo no creo, o sea, por un lado, me parece que no necesariamente les pase lo mismo a ellos, porque vos fíjate, en el caso de un deportista profesional, ellos buscaban ser, por ejemplo, Messi, Ronaldo, ellos buscaban ser el mejor, ¿entiendes? Ellos iban tras un objetivo. En el caso de Matías, hasta donde yo sé al menos, él no buscaba ser el mejor en seducción. En mi caso, yo no busco ser el mejor en tango. Yo estoy buscando disfrutar de esa actividad, ¿me entiendes? Entonces, como que hay motivaciones distintas, ¿sí? Entonces, no sé si aplicaría exactamente lo mismo para el caso de ellos, ¿sí? Ahora, eh, en el caso del equilibrio en sus vidas, bueno, ellos, en el caso de los deportistas, ellos es lo primero en sus vidas, ¿me entiendes? Y hasta donde yo sé, dependiendo del caso, hay muchos que por más que sea su prioridad, por ejemplo, el fútbol, ellos no hacen a un lado su familia por eso. Sí tienen el tiempo para compartir un tiempo de calidad con ellos, entonces como que no les estaría afectando. Ahora, si ellos llegan al punto de que puede pasarles, que por dedicarle tanto, dejan a un lado otras cosas muy importantes como la familia y sí se podrían ver afectados negativamente, pero al menos los que yo conozco y veo en entrevistas son bastante conscientes, tienen un nivel de conciencia muy alto como para no caer en ese error. ¿Entiendes? Al menos desde afuera lo que yo veo es eso. Fíjate que ahorita, justo que venías hablando de esto, me vino a la mente un caso que escuché justo en un podcast donde se hablaba de que este basquetbolista Kobe Bryant, él hablaba que dentro de su libro, creo que se llama Mamba Negra, si no me equivoco, habla que, o sea, los precios emocionales, ¿no? Que bueno, Matías también ya nos ha compartido mucho acerca de ello. Él sabía que para ser el número uno, que bueno, obviamente no es nada que ver como por ejemplo en este caso dices, no, yo no busco ser el número uno, sino simplemente amar mi pasión, ¿no? Pero por ejemplo en este caso esos deportistas, ¿no? Donde buscan ser el número uno, ellos sabían que tienen que pagar sí o sí un precio emocional, ¿no?
¿Y qué precios emocionales? Por ejemplo, en este caso, él decía que se paraba muy temprano, iba a entrenar, regresaba a su casa a desayunar, el tiempo obviamente que pasaba con su familia, el poco tiempo o lo que tú quieras, lo aprovechaba, pero él sabía que terminado de desayunar tenía que regresar, volver a entrenar, porque si sabía que si quería ser el número uno, tenía que en verdad esforzarse más que los demás, ¿no? Entonces yo creo que justo pasa lo mismo con este caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Donde vemos que inclusive la disciplina pues vence al talento, ¿no? O sea, este señor definitivamente nos ha demostrado que con una disciplina pues obviamente brutal, pues a su edad y considerarse pues digamos que uno de los número uno, pues me vuela la cabeza, ¿no? Y él sabe todos los precios emocionales que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. Y yo creo que el mensaje que quiero dejar así como que a los hermanitos que nos están escuchando es de que si tú quieres ser el número uno en cualquier área que te estés dispuesto a mejorar, pues bien o mal vas a tener que pagar un precio emocional. Dígase, por ejemplo, en las desveladas, a ver que tienes que estar inclusive tantas horas practicando, tantas horas estudiando y aprendiendo de alguna habilidad nueva, inclusive te puedan llegar a perderte de alguna salida con tus amigos, con tus familiares, pero si sabes que eso es lo que te va a llevar y te va a acercar a ser el número uno en tu área, pues vas a tener que pagar el precio y ahora sí que el precio a pagar para convertirte en eso que quieres llegar a ser, ¿no? Sumando a esto, fíjate que mi jefa, yo la considero hoy en día una mentora, ella también le gusta mucho la danza, ¿no? Y me hablaba acerca de qué es lo que pasa con ella, que cuando quiere bailar para los demás, ella siente que no se conecta consigo mismo. Entonces dice que cuando cambia su percepción de bailar para los demás a bailar para ella misma, hay una conexión entre el cuerpo, la mente, que siente que empieza a desbloquear, digamos que cosas en su interior, que hace que obviamente eleven su energía y se sienta pues obviamente con emociones altas, ¿no? No sé si te ha pasado a ti o qué nos puedas compartir acerca de esto. Yo, por ejemplo, una de las emociones que no me había dado cuenta y no estaba desbloqueando del todo era la vergüenza. Y yo me he dado cuenta que por más de tantos años que llevo bailando, si a mí me toca bailar en escenario, no me libero de todo lo que yo quisiera y me soltaría del todo como a mí me gustaría. Y es por esto, ¿entiendes? Por vergüenza. Y esto que ella te ha dicho tiene mucho que ver con eso, porque la vergüenza obviamente tiene que ver con qué piensan los otros y cómo quedo ante los demás. Y ella te estaba diciendo, mira, yo dejo de verlo como que bailo para los demás y bailo para mí, me conecto conmigo. Y sí, las veces que yo más he disfrutado y que mejor he sentido que ha estado mi baile ha sido cuando he estado totalmente conectado conmigo y con mi pareja y prácticamente me olvidaba que era lo que había a la vuelta, porque ahí, o sea, hay como una vibra, una energía, un aura que, o sea, lo entiende el que está bailando, ¿me entiendes? Es difícil que te lo pueda expresar en palabras de cómo se siente, ¿me entiendes? Que está a otro nivel. El disfrute que hay, la conexión y cómo te sientes internamente en esos momentos de baile, a que si estás pendiente de cómo me veo ante lo que hay afuera. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere, pues digamos que incursionar en este ámbito del baile? Te voy a dar uno de los consejos, te voy a dar que ha sido uno de mis grandes despertadores que lo ha dado mi maestro y profesor José Basualdo, que es mi profe de tango. Cuando yo iniciaba, él en un momento, en una charla, estaba con él me dice, yo aprecio mucho tu dedicación, tu esfuerzo, me dice, y yo sé que vos estás para ser de los buenos. Y yo por poco me río en ese momento. Y me dice, no, en serio te lo estoy diciendo, me dice. Y ahí fue el primer despertar para mí de que se puede aprender a bailar, porque yo venía con la idea de que hay que nacer para el baile. Y por eso nunca, de hecho, cuando, como te digo, yo veía que era muy duro antes, digo, bueno, no podré bailar, que no sé ni cómo he caído en una clase, digamos, con ese pensamiento, pero ahí de entender de que no tengo que nacer para el baile, que con clase yo puedo llegar a ser muy bueno. Ese ha sido, digamos, eso es lo que siempre le agradezco a él, tener ese despertar que se aplica para todo, para cualquier cosa en lo que uno no sea bueno, uno con suficiente constancia, con suficiente disciplina, con suficiente de perseverancia puede llegar a ser muy bueno.
Entonces eso sería lo primero que yo le diría a alguien que quiere aprender. No importa si sos blandito, si ya bailas otra cosa, si sos bueno, si sos malo, si sos talentoso, si no sos talentoso. Si te mantienes en el proceso la suficiente cantidad de tiempo, obviamente con un buen profesor que te lleve por un proceso como corresponde, vas a poder bailar. No hay duda de eso. Para finalizar esta charla, quiero hacerte una última pregunta. Y es relacionada a una frase que cuando la escuché voló mi cabeza y quiero saber qué opinas de esta frase. En la vida no nos duele lo que somos, nos duele lo que pensamos y sabemos lo que podemos llegar a ser y no lo estamos siendo. ¿Qué viene a tu mente con esta frase, mi hermano? Y me viene otra frase más que dice que el lugar donde están la mayor cantidad de sueños del mundo es en el cementerio, ¿sí? Es donde descansan los sueños de la gente que no se ha animado a ir por lo que deseaba, a ir por sus metas, a ir por sus sueños, a ir por sus proyectos, y solamente han quedado en eso, en sueños, en la mente, en sus ilusiones. Creo que es el gran mal que aqueja a más del 90% de la gente, que sabiendo que puede dar para más, no lo hace. Aunque, bueno, tal vez no es un porcentaje tan alto, tal vez hay gente que lamentablemente crea que no da para más y no se da cuenta que sí da para mucho más y no lo está haciendo. Yo creo que por cumplir expectativas, ¿no? de otras personas y no las de ellos mismos. Sí, sí, tiene todo que ver con eso. Por eso, algo que dice mucha gente, creo que es una de las cosas de Steve Jobs también, lo importante es meditar sobre el momento de nuestra muerte. Si uno se está limitando por lo que los demás piensan, fíjate si eso te va a importar cuando estés por morir. O sea, si estás en tu lecho de muerte sin haber cumplido tu sueño, ¿qué vas a decir? Probablemente te lamentes y digas, hubiera ido por mis sueños en lugar de importarme las expectativas ajenas, es lo que le pasa a muchísima gente. Hay estudios sobre eso. Nadie se arrepiente en su lecho de muerte de decir, mira, yo al final me he ido por mis sueños. ¿Cómo no me he fijado en la opinión ajena? No existe nadie que se haya lamentado por eso. No existe nadie. Se lamentan de lo contrario. Pues mi hermano, yo creo que esta Así es. charla ha sido maravillosa. Hemos entregado una tonelada de valor. Quisiera que nos compartieras cuáles son tus redes en las que uno puede encontrarte y saber más de ti, conocerte y bueno, pues en este caso pedirte alguna mentoría para que vayan los hermanitos y bueno, puedan solicitar su sesión de coaching contigo, mi hermano. Perfecto, hermanito. Mira, actualmente estoy manejando para todo esto únicamente Instagram, ¿sí? Ahí es mi red principal en la que más contenido estoy empezando a subir y en la que voy a subir más seguido, ¿sí? Estoy de a poco dedicándole cada vez más tiempo. Es Germán Alejandro Ríos, ¿sería así? Todo seguidito en Instagram, Germán Alejandro Ríos. Ahí me pueden encontrar. Ahí no es en este momento una red que esté solamente para coaching, ¿sí? Está para toda, o sea, van a notar que hay mucho contenido de coaching y de desarrollo personal, pero voy a poner cosas, como te digo, de ambientales, cosas personales, algunas cosas también espirituales, si vienen al caso. O sea, todo lo que sea mi vida que yo quiera compartir, porque vos sabes, eso es una cosa que también lo he charlado con algunos mentores. Me comentaban que yo tengo una red social específicamente para mi trabajo, en este caso coaching o lo que yo quiera hacer. Porque imagínate que yo estoy subiendo lo que es coaching y de repente a algún seguidor que tenga le subo a alguien respecto a arbolado que tal vez no le interese y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pero bueno, sí he conocido algunos mentores de habilidades sociales que también suben su vida personal y no pasa nada, digamos. En sus redes, sobre todo en Instagram, tal vez en YouTube no tanto. Entonces yo digo, bueno, voy a arrancar con esto porque no sería muy congruente de mi parte, porque también tengo que ver esa parte de mi propia congruencia. Hacer una red social solamente para coaching cuando no es lo que quiero. Yo quiero compartir muchas cosas que le pueden servir a la gente, aunque no sea necesariamente de coaching, ¿me entiendes? Pero obviamente muchas sí están relacionadas, pero no es coaching únicamente, así que por mantener esa congruencia, por compartirme con el mundo tal cual soy, con mis otras facetas, por ahora está así es Instagram. Tal vez sí después haga otro espacio aparte de coaching y desarrollo personal puro, junto con las otras redes sociales, tal vez, ¿sí? TikTok y YouTube y eso.
Pero por momento ahí me encuentran, ahí ven mi contenido de todo tipo y ahí me contactan y ahí me preguntan si me quieren preguntar algo, si me quieren pedir una sesión me la piden, o si quieren hacerme una pregunta por mensaje directo en algo en lo que los pueda ayudar, les contesto por mensaje directo, no hay ningún problema. Te agradezco infinitamente por esta charla que tuvimos. Inclusive la invitación queda abierta para una segunda ocasión para abordar otros temas que para mí también son importantes y que podemos profundizar. Pero bien, mi hermano, de verdad te agradezco por tu tiempo. Espero que haya sido de tu agrado esta charla y espero verte en una segunda ocasión, mi hermanito. Muchas gracias. Sí, hermanito, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que ha sido muy ameno. Me he quedado con cosas para decir, que para danza daba mucho, mucha tela para cortar, cosas para comentar, de coaching, todo. Así que sí, lo hemos hecho dentro de todo bastante breve para lo que podría haber sido. Y ha sido muy ameno la charla. Espero que los hermanos les aporte y que puedan sacar algo de esto. Como todo, obviamente, hay que llevarlo a la práctica, porque ahí es donde se producen los resultados, que no quede como mera información. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que te sirva y te colabores con el podcast, mi hermano. Cuando gustes, estoy disponible para otra charla y gracias por la invitación. Gracias a ti, mi hermanito. Un abrazo hasta Argentina, que tengas un excelente día y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo. Y así llegamos al final de otro capítulo más de Entre Alfas Podcast. Espero que te hayas sentido inspirado y motivado por la conversación de hoy. Recuerda, cada historia que compartimos es un testimonio de que el éxito está al alcance de todos, incluyendo a ti. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, aplica los aprendizajes, reflexiona sobre las experiencias compartidas y sigue trabajando en tu propio camino hacia el éxito. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Si aún no lo has hecho, comparte este episodio con alguien que necesite un poco de inspiración y déjanos tus comentarios. Nos encantará saber qué piensas y cómo estos episodios están impactando tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las próximas entrevistas y contenido exclusivo, y recuerda, el camino al éxito no se recorre solo. Aquí en Entre Alfas estamos contigo en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias de vida y lecciones de aquellos que han alcanzado el éxito. Hasta entonces, sigue avanzando, sigue creciendo y sigue despertando el alfa que llevas dentro. Nos escuchamos pronto.